Bueno, vamos a iniciar. Yo aquí hice un vaso, entonces voy a hacer la boca del vaso. Voy a hacer la línea fuerte para que ustedes la logren ver. Listo, entonces voy a hacer el lado del vaso. O sea, es cómo hacemos de un dibujo real un diseño cubista. Es un dibujo sencillo. Listo, ahí tenemos el vaso. Entonces, cuando ya tengamos el vaso listo con la regla, vamos a trazar líneas en medio de él, pero formando una especie de triángulos. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar la regla de este lado y empiezo a trazar líneas para que vayan quedando líneas dentro de él. Entonces, busco que se formen triángulos. Que ustedes vayan trazando las líneas, teniendo en cuenta lo que yo estoy haciendo. O sea, ¿qué estamos haciendo? Después de que yo hago el vaso, que es un vaso normal, yo trazo líneas, generando que se formen en ese trazado de líneas triángulos. Miren que aquí estamos viendo triángulos dentro y fuera del vaso. Y puedo conseguir otras líneas más, trazando líneas, por ejemplo, líneas rectas, pero fíjense que se siguen formando triángulos. O sea, yo no estoy creando triángulos porque deben ser así, no. El trazado de líneas, cuando uno las cruza, se forman triángulos. Entonces, ustedes se están dando cuenta que hay triángulos que se forman por el trazado. Eh, Vamos a trazar otros más para que no se me vea tan lleno de triángulos pequeños que después se incomode la. Yo pienso que así está bien. Voy a hacer una línea aquí. Estas líneas son trazadas, pues, intencionalmente. Entonces, ya tenemos aquí el vaso en medio de muchos triángulos conseguidos con el trazado de líneas. Entonces, vamos a resaltar cada figura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, tenemos el borde del vaso, este bordecito que está en este extremo. Yo lo puedo subir un poquito más arriba. Es como si se fragmentara la regla y la regla se echa un poquito hacia arriba. Entonces, yo voy a hacer este borde aquí. DG Records. Bueno, listo. Entonces, vieron que yo tomé esta parte de acá y la subí un poquito y borro este borde que está aquí para que se vea que el vaso es como si se hubiese fragmentado y subió el borde. Entonces vieron, aquí hay una parte del vaso. Ahí podemos empezar a grisar para dar colores. Ahí, por eso les decía, si tienen colores a la mano sería bueno. Entonces yo voy a tratar de utilizar negro, pero si tienen colores yo puedo utilizar colores, si no lo hacemos a blanco y negro. Entonces trato de dar un color a él. Puedo jugar con degradaciones dentro de esta figura. En la medida que yo vaya haciendo la guía del dibujo, ustedes lo van haciendo allá. Yo tengo que tratar de diferenciar los tonos entre triángulos para que no se confundan en un solo color. Miren que estoy haciendo degradaciones. Vamos a tomar este triángulo que está aquí. Entonces, como aquí pasa la línea del vaso, vamos a sacarlo un poquito y vamos a hacerlo oscuro aquí para borrar la línea que estaba anterior.
Entonces, como estoy llegando al tono que había hecho anterior, aquí voy a grisar. O sea, utilizo la difuminación del color. Ustedes pueden utilizar colores. En el cubismo lo importante es resaltar las líneas de la forma, se resaltan fuertemente. Entonces la línea es bien detallada, debe estar bien detallada la línea. Entonces se están dando cuenta que el vaso se está compartiendo, se está partiendo entre varias figuras. Aquí hay polígonos, aquí hay triángulos, aquí hay un rombo, en fin, y yo puedo hacer más figuras geométricas, pero hasta aquí lo podemos dejar. Este borde que está aquí lo voy a dejar igual, simplemente lo resalto y comienzo a detallar. La línea la puedo cruzar por donde yo quiera. Sí, tú la pasas por donde tú quieras. Trata de que no te queden triangulitos tan chiquiticos como me quedaron en algún lugar, sino simplemente que se formen triángulos, rombos dentro de del vaso y fuera. Entonces vamos a utilizar colores tanto dentro como fuera. ¿Ya? Entonces tú puedes, o sea, el trazado es libre. El trazado es libre. Es una manera de cómo hacer de una forma real un cubismo. Entonces esta parte que está aquí, que estoy coloreando, es la parte externa del vaso como el fondo. Entonces lo estoy dando un poco un tono más grises. Por eso es importante jugar con colores. O sea, yo trato de que los tonos se diferencien de un triángulo a otro si estoy utilizando gris. Aquí trato de hacer que el gris sea lo más claro posible. Y lo oscurezco en la parte de arriba para jugar con difuminaciones. Miren, cuando uno colorea con el lápiz acostado, los efectos son mucho mejores. Se difumina mucho más. Ya, entonces miren cómo se va diferenciando las figuras geométricas entre una y otra. Entonces aquí tengo una parte del vaso acá. Si tienen un marcador, pueden demarcar con el marcador de punta delgada las líneas para que aún se vean más resaltadas. Entonces miren, esta parte de acá la hago totalmente clara. Y ahí vamos teniendo la diferencia entre un triángulo y otro. Jueguen siempre que donde hay un lado oscuro, coloquen uno claro para que se formen contrastes. Este dibujo que estamos haciendo, por favor les agradezco, lo muestran cuando yo termine, empiecen a mostrarlo, y es el que ustedes van a subir como actividad 3 y ya no hacen más nada. Ya la próxima clase estaremos haciendo otro trabajo y de igual manera. Entonces, repito, los estudiantes que no entraron a la clase, ellos sí deben hacer una actividad teniendo en cuenta el autor, que es Juan Gris. Acá estamos dando ya forma al vaso. Miren que el vaso se trata de perder un poco, pero está metido, inmerso en medio de figuras geométricas. Estos son trucos para colorear y que el color no se pase de un lado a otro.
Lo importante es que ustedes tengan la intencionalidad de lo que yo estoy haciendo. No sé si se los acerco un poco a la cámara para que ustedes vean más o menos. Ahí con cuidadito, miren cómo va quedando. Bueno, seguimos aquí a este lado. Siempre tengan presente, estaba haciendo esto, siempre tengan presente de diferenciar uno de otro. Por ejemplo, fíjense que aquí hay oscuro, entonces aquí voy a colocar claro en este triángulo para diferenciarlo. Y así puedo jugar con... Practiquen mucho la difuminación con lápiz acostado. El lápiz acostado te da un efecto mucho mejor. Y en la medida que yo voy alejándome del fondo, por ejemplo aquí yo pues le voy colocando partes oscuras para que se vea la diferencia entre un tono y otro. Miren, una cosa importante que tengamos, yo no le estoy dando volumen al vaso, no. Simplemente estoy jugando con la degradación para decorar los triángulos. Pero el vaso no tiene volumen, porque él se pierde. Aquí es por efecto. Entonces miren que le está dando una representación al vaso totalmente diferente. Vamos a hacer este borde del vaso un poquito más abajo. Como por ejemplo cuando tú metes una cuchara en un vaso con agua. Cuando metes la cuchara pues pierde forma cuando entra el agua, se siente deformada como si se cortara. Es lo que yo estoy tratando de hacer aquí. Aquí tenemos. Sí, vamos paso a paso, vamos tranquilos. Si alguno lo está haciendo con colores, perfecto. Si tiene los colores. Lo importante es resaltar las líneas. Resaltar las líneas acá para que se vea bien. Repito nuevamente, los estudiantes que muestren esta actividad y la tengan lista, la suben y ya no se preocupen por estar subiendo actividad de nada, ya cumplen con esto hoy. Porque repito, el periodo termina el día 30 de septiembre. Y entonces después vamos a estar corriendo por la entrega de las actividades. Entonces va cambiando un poco más. Seguimos por acá. Siempre resalten los bordes. O sea, igual si no sabes hacer el vaso, dibújate una manzana y vas haciendo lo mismo. Seguimos. En el cubismo no solamente son figuras humanas, por ejemplo los rostros que sean Picasso son unos rostros totalmente deformados porque se trata de mostrar varios perfiles, como si el rostro estuviera tan de frente como de lado, y los dibujos son
son raros, y entonces ahí en donde la gente no entendía bien al principio de esta escuela. Bueno, este puntico estaba en la hoja, no lo vayan a hacer, algo que no se me quita. Bueno, entonces, repito, diferenciando un tono de otro, las tonalidades, dándole tono y valor. Recuerden que el tono es la diferencia entre un color y otro, y el valor es la cantidad de luz. Entre más luz, los colores son más claros. Si no tienen el lápiz 6B, jueguen con el lápiz normal. Es que el lápiz 6B es especialmente para dibujo. Es normal, voy a utilizarlo acá para hacer grises. Y terminamos aquí. Bueno, aquí tenemos ya casi terminando el fondo. Miren que el dibujo ya está tomando una figura totalmente diferente. Voy a borrar esta parte de acá, es para hacer el efecto de como si el vaso estuviese partido, ¿ya? Y hay un efecto que se forma ahí. De pronto este dibujo se facilita un poco más explicación rápida que en la perspectiva, porque en la perspectiva había que trazar tantas líneas. Aquí ya, después que hacemos el trazado, es simplemente colorear. Entonces aquí, como hay un gris oscuro, entonces vamos a tratar de que haya un gris claro. Podemos hacerlo plano, un gris plano, o sea que no haya difuminación.
Miren que aquí sobre un pedacito del vaso, yo lo estoy tratando de diferenciar. Estamos terminando aquí esta parte. Miren, cuando uno está difuminando, miren que aquí se forman partes en donde se ve la división de un color a otro, entonces ahí es donde uno juega con la fuerza del lápiz para tratar de difuminar y que ya se pierda esa línea, como lo estoy haciendo aquí. Allá. Bueno, vamos a dejarlo así para que les quede bien detalladito. Bueno, ahí está el vaso convertido en diseño cubista. O sea, porque el cuadro está metido dentro de formas geométricas, pero si tú haces un dibujo diferente y lo haces como está acá, no hay ningún problema. Lo importante es corregirles, bueno, está bien, así. Entonces se dieron cuenta que yo tracé líneas rectas, que nunca hice triángulos que quedaran exactamente ahí, sino ellos se fueron formando entre sí. Igual puede ser con una manzana, puede ser con un círculo, que es una forma geométrica. Entonces es como varía. Claro que ya cuando uno pinta rostro, ya es totalmente, pues, hay otros cambios, pero este es como inicialmente cómo llevar yo de una forma real a un diseño ya con estilo cubista. ¿Ya? Entonces lo que estoy haciendo ahora es repintando. Hay algunos espacios en blanco que yo alcanzo a ver, es rellenarlo. Pero la idea es que tengamos claro de que el cubismo es una tendencia pictórica en donde los autores utilizaban o empleaban las figuras geométricas para hacer sus creaciones.